Hola a todos, los saluda Alberto. En este video les voy a enseñar cómo sincronizar su música de iTunes en su dispositivo celular con Android. Obviamente con iPhone es muchísimo más fácil porque iTunes está diseñado para sincronizarse bien con el iPhone sin ningún problema, desde que lo conectas, sale y todo. Pero bueno, si tienes un Android, ¿cómo hacerle? Y hay muchas formas, pero voy a mostrarles la que yo uso y la que me parece más fácil y la más práctica. Porque, por ejemplo, lo más fácil sería arrastrar los archivos de tu música a tu dispositivo una vez que lo conectas por USB, pero te crea muchos problemas como no saber cuáles ya están o tener que estarlo haciendo manualmente, es más tardado, más molesto. Yo lo que voy a recomendar es bajemos la aplicación esta de Double Twist, la de Sync. Es gratuita, la bajan de esta página de doubletwist.com. Una vez que la bajen y la instalen, bueno, pues ya les queda aquí como a mí instalado. Ya que lo tengan instalado, lo vamos a abrir. Pero les puedo adelantar que puede salir un problema. Aquí me salió un problema de que no encuentra mi librería de iTunes porque no la tengo en el lugar de default o algo así. Y es porque yo tengo, probablemente, es porque yo tengo mis archivos en la unidad D. O porque iTunes recientemente se actualizó a que no crea un archivo XML con la información. Bueno, cosas muy técnicas que no nos vamos a molestar en explicar. Nomás les voy a decir cómo arreglar ese detalle. Antes, si les llega a salir ese mensaje, antes de abrir este Double Twist, vayan a iTunes. Ya lo cerré para ahorita abrirlo de nuevo, el Double Twist. Se van a iTunes, en editar, preferencias. Aquí en avanzadas hay una opción que dice compartir la librería iTunes XML con otras aplicaciones. La palomean y dan OK. Ya una vez haciendo eso, ya pueden ahora sí abrir su Double Twist y ya va a encontrar sus librerías de iTunes sin problema. Y eso en caso de que les salga el mensaje de error que me salió a mí, igual no le sale, pero para ir de una vez viendo por si les pasa a ustedes. Como ven, ya no me salió el mensaje de que no encuentro mi librería. Ahora solo hay que esperar a que el programita este detecte todo lo que tienes de música en el iTunes por el archivo ese que creó. Va a encontrar sus playlists, sus artistas, y así pueden ustedes decidir cuáles pasar o cuáles no. Yo lo que hago es que en iTunes hago una lista dinámica. Tengo aquí de 4 o más estrellas. Hice una lista que yo creé aquí en iTunes que es dinámica, es decir, automáticamente va agregándole canciones nuevas que cumplan ciertos parámetros. Esto de 4 más estrellas, así le puse el nombre porque a mis canciones las califico con estrellas y esta lista inteligente automáticamente, si a una califico con más de 4 estrellas, se va a agregar esa canción a la lista y no tengo que andar creando manualmente las listas, arrastrando manualmente las canciones. Es una forma práctica y así esta lista de 4 más estrellas es la que voy a sincronizar con mi teléfono. Vamos a esperar a que acabe esta aplicación de cargar la librería. Bueno, mientras les voy mostrando que aquí en mi teléfono es un Galaxy Note 5, pero bueno, cualquier celular con Android. Solo tengo cuatro canciones que son unas que me pasaron por WhatsApp, pero no tengo todavía nada. Bueno, ya terminó, como pueden ver. Aquí en Sync Music, que por cierto, conecten su celular por USB a la computadora para que les aparezca que está detectado por este programa. Aquí en sincronizar música lo palomeo. Playlist, mis listas, aquí están las listas que yo he creado. Voy a palomear la de 4 más estrellas. Por ejemplo, aquí viene una opción de que nueva música que tengas tú en el celular, como esta que me pasaron a mí por WhatsApp, importarla ¿dónde? En música, en mi carpeta de música o alguna ruta en particular que ustedes quieran crear como importadas o yo qué sé. Los videos, si los quiero también meter al celular, sincronizar videos. Para sincronizar archivos, videos, fotos, yo uso otros métodos, pero aquí pueden ustedes ahorrarse la tarea de hacerlo de otra forma, pero a mí yo solo uso esto para la música. Ya se pueden sincronizarlo y aquí voy a agregar mis 321 canciones de dicha lista. Lo que está padre de hacerlo de esta forma es de que cuando actualice mi lista, o se actualiza automáticamente de hecho porque es dinámica, lo único que tienen que hacer la próxima vez que quieran actualizar sus canciones en el teléfono es conectar el celular, abrir la aplicación de Double Twist
y sincronizar de nuevo y automáticamente va a detectar las 3, 5, 10 canciones nuevas que ustedes tengan. Ya nada más dejamos que termine de sincronizar. Bien, como puede ver, ya terminó. Aquí tengo mis canciones agregadas, listo. Vienen opciones como que se abre esta cosa cada vez que conectas el celular, convertir la música o los videos. Si creen que su celular es capaz de reproducir el formato original, dejen esto sin palomear. Y bueno, esta es la forma que yo utilizo y la más práctica que he encontrado, porque sí busqué varias formas alternas de cómo tener tu música de iTunes en tu celular sincronizado sin problema. Espero les haya sido útil el video y les guste. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Y si les fue útil, si fue de utilidad para ustedes, por favor agradezcanlo con una manita arriba. Hasta luego, cuídense.